Es su discurso hermoso del capítulo 6 de San Juan, cuando dice: yo soy el pan de vida. Claro. El pan que les daré será para su vida eterna. Pero en el versículo 51 dice: el pan que te daré es mi carne. Entonces, cuando yo hago el estudio y demuestro que después de la consagración hay carne, a mí los periodistas me preguntan: ¿y qué significa para usted esto? Sus hallazgos, que la palabra de Dios se cumple. El pan que te daré es mi carne. Entonces, cuando yo hice este estudio, el de la Argentina, que fueron 2 hostias, una tuvo efusión el 92, otra el 96, pero yo empiezo el estudio del 99 al 2006. El arzobispo del lugar era el cardenal Jorge Bergoglio, y fue él el que me dio la autorización para que yo haga el estudio. Me alegra que después fue Papa Francisco, porque mi rating aumentó, ¿no es cierto? Claro, Entonces, él fue el que me autorizó a hacer el estudio. Pero cuando yo le presenté el resultado en marzo de 2006, él quiso hablar a solas conmigo y me llevó a su habitación y me dijo: doctor, usted tiene la prueba de la transubstanciación. La transubstanciación, para el público, recordaré, es el momento en el cual el sacerdote consagra el pan y el vino con sus manos consagradas, invoca en la epíclesis que por el poder del Espíritu Santo el pan se convierte en carne, el vino en sangre. Repite las palabras de Jesús, porque la noche de su pasión tomó el pan y dijo: tomen y coman, esto es mi carne, tomen y beban, esto es mi sangre. Entonces él confirma, en ese momento se da la consagración, esas son las frases que entran, y luego por fe nosotros tenemos el pan consagrado, porque se ha dado la transubstanciación. Claro. Por fe creemos que es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Claro. Pero él me dice: usted tiene la prueba de la transubstanciación, hable de ello. Y es ahí que él me invita a hablar. Te invita. Sí. Y vas a todos lados, Ricardo. Yo cuando hablo contigo estás, pero en Europa, en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos. En 4.700 lugares del mundo. ¡Wow! ¡Qué bueno, qué bueno que puedas ir a platicar de esto tan importante a todo el mundo! Yo voy a contarles algo, chicos, que yo una vez fui, que fue cuando te conocí, a una conferencia que me habían invitado a mí también a hablar de valores para jóvenes. Eran miles y miles de jóvenes. No me acuerdo dónde fue. Guatemala. En Guatemala, 6.000 jóvenes que fueron así. Pero miles de jóvenes. Y cuando tú das tu conferencia, todos de la ciencia, mostrando los videos, esto que nos estás platicando, yo me acuerdo perfecto que los jóvenes corrieron a confesarse y había, miles y miles porque habían varios sacerdotes, de jóvenes formados así todos. Después de tu conferencia yo me acuerdo que todos se pararon a confesar para comulgar. Es que si supiera toda la gente que es real, que es Cristo vivo en la Eucaristía, estaríamos todos los días en misa. Estaríamos todos los días comulgando porque está vivo. Y como dices, o sea, cuando hacen las pruebas de laboratorio, en estos laboratorios que pues no tienen nada que ver, que ni saben, ¿no? Que son laboratorios profesionales, que ni saben que viene de una hostia consagrada, y que cuando ves que está vivo, está latiendo, ¿no? Estas células vienen de un ser vivo. ¡Qué belleza! A mí me parece importante que cuando el cardenal Bergoglio me dice: usted tiene la prueba de la transubstanciación, me dijo luego: hábleles a los sacerdotes, que entiendan ellos el esplendor de su vocación. Sí. Hábleles a las religiosas, que entiendan que son custodias de esta riqueza. Y que el pueblo de Dios entienda que la palabra de Dios se cumple. El pan que te daré es mi carne. Qué bonito. Entonces, la razón, Karime, por la que yo hago esto, no es que yo me siento un predicador. Yo no me siento un predicador. Yo soy un profesor universitario que estudió el cerebro y la conducta humana, pero luego de mi conversión descubro la extraordinaria dimensión espiritual del hombre. Y San Pablo escribe en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, 22, 23, dice:
El fruto del Espíritu es el amor, es la paz, es la armonía, es la alegría, es la templanza, es el autocontrol. Sí. Es todo lo que yo he buscado para que una persona sana de mente tenga. Pero yo he tenido que doctorarme, hacer maestrías, diplomados, todo. Y este hombre, con la luz del Espíritu, en pocas páginas dice, el fruto del Espíritu es esto. Entonces, la razón por la que yo hago esto no es una prédica. Sí. Me alegra decirle a la gente que lo que enseña nuestra fe es verdad, que Cristo está presente en la Eucaristía. Y ese es el centro y culmen de la vida cristiana. Es el punto fundamental de nuestra iglesia y me alegra que podemos tener, para los que dudan, una evidencia científica también. Pero obviamente la voz que prima debe ser la de la fe. Sin embargo, preocupado por cómo va el mundo, una guerra dramática en Rusia que mata miles de personas cada mes. Los humanos han encontrado billones y billones de dólares para comprar armas, esfuerzo que no han hecho para curar las enfermedades ni el analfabetismo de la gente. Entonces, yo he entendido de que si el humano, por eso te felicito por este programa y me alegro que estos programas se hagan porque rescatan la dimensión espiritual del hombre, quieren que el hombre sea mejor. Y yo tengo la evidencia de que cuando el sacerdote consagra, le está pidiendo al Espíritu Santo que por su poder el pan se convierta en carne, en vino y el vino en sangre. Y está repitiendo las palabras de Jesús, están siguiendo el mandato de Jesús. Entonces yo tengo la evidencia de que la dimensión espiritual existe y que actúa, solo que los humanos la hemos puesto en segundo lugar o la hemos descuidado. Entonces, si el hombre empieza a rescatar su dimensión espiritual, un presidente de un país no va a declarar la guerra para que vayan a morir gentes ni a matar. Un sicario ya no va a matar. Un hombre violento va a cambiar y va a amar a su familia en vez de golpearla. Ningún hombre va a volver a matar a su mujer, ni nadie a vender drogas. Entonces, lo que yo quiero, en lo pequeño que hago, en lo poco que hago, es decirle a la gente, ¿sabes? Aquí hay un Dios vivo y todo el proyecto de Dios se cumple, es real. Esas palabras que están en la Biblia son verdaderas, porque yo estudio la acción de ese Espíritu Santo, es el mismo que permite la transubstanciación, es el mismo que inspiró a los profetas, a los autores de la Biblia a escribir esos textos hermosos. Entonces la palabra de Dios es la palabra de Dios y no dudes de ello.